Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le dieron allí una cena a Marta. Una cena. Marta servía y Lázaro era de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Y entonces Jesús le dijo: déjala, que para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, y el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no le entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas están escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro el sepulcro y le resucitó de los muertos. Padre eterno, Dios del cielo, tú eres maravilloso, aleluya. Bendito seas por los siglos de los siglos. Tú eres grande, santo, poderoso, maravilloso. A tu nombre gloria. Bendito seas por los siglos de los siglos. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Ahora te pido y te ruego que sea tu Espíritu Santo tratando con cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amado. Gloria a Cristo para siempre. Gloria a Cristo para siempre. Sabemos, hermanos, que cuando había una fiesta en Jerusalén, subían de todos los lugares donde había judíos esparcidos por toda la tierra, pues subían a adorar a Jerusalén. Pero aquel día, hermano, subían más porque se habían enterado que Lázaro había resucitado de los muertos. Qué importante es, hermano, los milagros. Aleluya. Qué importante es los milagros. Por eso tenemos que pedirle al Señor, aleluya, que tome nuestras vidas para que se hagan milagros en estos últimos tiempos. Aleluya. Se hagan milagros, que veamos como nosotros oramos y vemos que los enfermos que por los martes oramos, los enfermos se sanan. Gloria a Cristo para siempre. Pero la gente quiere ver los milagros esos. Aleluya. Por eso, hermano, nosotros no podemos parar de pedirle al Señor que tome nuestras vidas para que se hagan milagros en estos últimos tiempos, para que la gente crea. Porque la gente está engañada de una manera, como estábamos hoy en el estudio, la gente está engañada, hermano. Hoy el Señor me ha dado la oportunidad de hablarle a un amigo mío, hermano, que es un hombre muy serio, muy serio. Nadie le hacía reír nada más que yo. Que por cierto, uno que trabajaba en la empresa donde yo estaba, que era el encofrador, que era el que echaba los hormigones, y dice: Esteban, yo me quedo parado.
yo llevo conociendo a este hombre más de 10 años, nunca lo he visto reír, pero cuando tú vienes se ría contigo. Digo, algo, ¿verdad? Y lo que más me gusta mucho es que quería mucho a mi mujer. Era un hombre. Sacó una mordura nueva que tenía guardada de hacía muy antigua, que eso no se lleva ya. Pero como a ella le gustó, le hizo los tapajuntas de los marcos, lo hizo para ella, especiales. Los tapajuntas que hay en los marcos de mi casa no los tiene nadie, además que ya no lo hacen porque son muy trabajosos. Y se lo hizo para ella. Y hoy me está preguntando, digo, bueno, si de eso ya hace 2 años, que ahora en septiembre hace 2 años que se fue. No me digas con lo bueno que era esa mujer, con lo bueno que era esa mujer. Digo, sí, ya se ha ido. Y me ha dado la oportunidad, ve, hermano, de predicarle la palabra. Porque, hermano, tenemos que predicar la palabra. Estamos en un tiempo, hermano, que todo lo que está ocurriendo, gloria a Cristo para siempre, pues esto es el principio de dolores. Y como estamos diciendo todos los días, y eso es de verdad, esto ya no acaba. Esto no, si acaba esto, vendrá otra cosa. Sí, porque ya Jesucristo viene, aleluya. Por eso más que nunca tenemos que estar más fortalecidos y con más sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. Amén. Como decía, por eso aquí dice, le hicieron allí una cena, convidaron a Lázaro porque querían verlo todos, que había resucitado, y le hacían una cena, y dice que Marta servía y Lázaro era de los que estaban sentados a la mesa con él. Pues entonces María viene, aleluya, seguramente del perfume que le sobró de ungir a Lázaro, a su hermano, porque era muy caro eso para embalsamar a los muertos, eso era carísimo para que no volviera y aguantar. Y dice que ese perfume cogió ella. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y vemos, hermanos, que este fariseo que hizo esta cena porque quería saber si Lázaro verdaderamente que había resucitado. Y entonces este fariseo empieza, cuando Marta se pone detrás de Jesús y empiezan a echarle el perfume y a enjugárselo con sus cabellos, este fariseo, porque así eran los fariseos, dice, si este fuera el Hijo de Dios, sabría quién es esta mujer. Si fuera un profeta, sabría quién es esta mujer. Amén. Y entonces, ¿qué le dice? Y Jesús le dice, yo creo que está en Lucas, y le dice, Simón, entra a tu casa y no me lavaste los pies. Y ella, pues, con sus lágrimas me está lavando sus pies. No me diste besos. Y ella no ha parado de darle besos a mis pies. Por eso le dice, pues muchos pecados le son perdonados. Gloria a Cristo para siempre. Porque el que le fue perdonado mucho, mucho ama. Amén. Por eso, hermanos, vemos que de alguna manera querían darle a entender a Jesús lo que había hecho en su vida. Porque Jesús entró seguramente de cuando liberó a María, amén, ya pues lo convidaban a la casa de María y de Lázaro, y ya él se hizo amigo de ellos, aleluya, y por eso le tenían gran estima, la casa de Lázaro le tenían gran estima a Jesús. Por eso siempre que Jesús pasaba por ese lugar, pues siempre posaba en esa casa, aleluya, porque ya eran amigos, gloria a Cristo para siempre. Pero aquí vemos, hermano, que la palabra del Señor me enseña que desde el principio de la creación, el enemigo quiso acabar con aquellas personas que vendría la descendencia de Jesús. Desde el principio. Hermano, vemos, hermano, que muchas
mujeres de los patriarcas eran estériles, donde iba a venir la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque desde el principio no quería que vinieran. Claro, para Dios no es nada imposible. Si Dios dice una cosa, se va a cumplir. Aunque, como decimos, aunque el diablo se enoje. Nosotros vamos a cantar a Dios. Amén. Pero aquí vemos que desde el principio siempre han querido destruir a Jesús. No han querido que venga Jesús. El enemigo de nuestra alma no quería que viniera Jesús. Porque Dios lo dijo. Nacerá de una virgen, de una mujer nacerá el que te quebrantará la cabeza. Y él ya lo sabía. Por eso es a través de esa genealogía que Dios preparó para que viniera el Mesías, que fue desde Abraham, vemos que la primera mujer, que era Sara, era estéril. Aleluya. Luego la esposa de Isaac, bendito el nombre del Señor, también tuvo que orar Isaac para que se quedara embarazada. Gloria a Cristo para siempre. Y así sucesivamente. Gloria a Cristo para siempre. ¿Por qué? Porque el enemigo lo sabía, ya Dios le había dicho y él lo estaba oyendo, porque estaba allí en el huerto y lo estaba oyendo. Amén. Por eso dice, aleluya, cuando se derrama ese alabastro, gloria a Cristo para siempre, ella estaba haciendo una gran cosa. Ella no lo sabía, pero en sí estaba haciendo una gran cosa. Jesús se lo dice. Pero hay quien se oponía a eso. Por eso, hermanos, porque todo lo que queremos que haya siempre, hay gente que quiere que haya dinero siempre en la bolsa para poder meter mano. Amén. Por eso le dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue el perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y aquí está lo que el Señor habla, hablando ya de su muerte. Gloria a Cristo para siempre. Porque esto que dice el Señor aquí ya está profetizando su muerte. Por eso cada día los apóstoles, como estaban tan cerca de él, no entendían, aleluya, lo que iba a ocurrir. Por eso cuando él le dice, me tengo que ir, se enfadaron, se pusieron tristes, porque no estaban escuchando lo que el Señor le estaba predicando. Y aquí cuando le dice, entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Juan 12, versos 7 y 8, aleluya. Vemos, hermanos, que Jesús dijo, déjala, que para el día de mi, ha guardado para el día de mi sepultura. Esto lo tiene ahí porque sabe que mi muerte viene pronto, aleluya. Porque Jesús vino, pero Jesús lo dijo claramente. Él predicaba, yo estoy aquí, he venido para salvar al mundo. Amén. No he venido para destruir al mundo, sino para salvarlo. ¿Y cómo se podía salvar al mundo? Haciendo un sacrificio eterno. ¿Y cómo se hacía? Porque el pecado no podía ser perdonado si no era con derramamiento de sangre. Si no había derramamiento de sangre, no había perdón de pecado. Aunque el pueblo de Israel no derramaba la sangre sobre el arca, hermano, donde el arca señalaba el pecado, y cuando echaban la sangre de ese cordero, aleluya, pues ya lo cubría, pero no lo perdonaba. El único que perdonaba pecado fue Jesucristo. Perdonó, por eso dice la palabra que tuvo que ir a las profundidades. Tuvo que estar en las profundidades. ¿Para qué? Para predicarle la palabra también a aquellos que murieron sin Cristo. A su nombre, gloria. Y eso, hermano, es una realidad. Porque los que no entendieron, murieron, no podían saber. Porque si Cristo no muere, no hay perdón de pecado. Entonces, Cristo cuando murió, aleluya, vino la remisión de pecados. Pero aquellos que habían muerto antes no lo recibieron. Entonces, ¿qué? Tiene que bajar a las profundidades para hablarle de Él. Para hablarle que sus pecados, aleluya, que si creen en Él,
los pecados son perdonados, aleluya. Porque sabemos, hermanos, que todos los que están en un sitio y en otro se levantarán un día para estar delante de Dios. Y unos serán para condenación eterna y otros para salvación eterna. Así que ahora mismo uno está en un sitio y otro en otro, pero luego Dios los levantará a todos. Gloria a Cristo para siempre. Porque Él los juzgará. Él le dirá, ¿por qué estáis vosotros aquí y por qué no estáis aquí? Amén. Porque sería un Dios injusto si no le dijera por qué están en el infierno. Amén, hermano. Por eso, hermano, dice, una gran multitud de los judíos supieron que entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Así que la gente se interesó ya de ver a Jesús, de buscar a Jesús, porque sabían que Lázaro también estaba allí y lo que querían ver a Lázaro, a ver si es verdad que Lázaro había resucitado. Amén. Y por eso la gente se movió para ir a ver a Lázaro resucitado. Aleluya. Hermano, desde el principio, como vemos, cuando Jesús nació, vemos que Herodes quería matar a Jesús. Amén. Era de Herodes, no, eso del mismo diablo. Cuando vino Jesús al mundo, Herodes quiso matarlo, porque le dijo cuando dijo, ha nacido el rey de los judíos, y dice que toda Jerusalén se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque dice, si ha nacido el rey de los judíos, yo ya estoy aquí de más. Amén. ¿Y qué hacen los reyes cuando se pone alguien por medio? Matarlo. Amén. Porque eso es la historia de la vida, pero eso es una realidad, eso lo vemos en las películas, pero es realidad. Cuando hay más de uno en el reino y muere el rey, van a ver quién mata a uno a otro para quedarse en el reino. Amén. Y eso es siempre. Por eso aquí, cuando la gente se entera que Jesús estaba allí, pero que estaba también Lázaro, vinieron todos para ver a Lázaro. No venían a ver a Jesús, venían a ver a Lázaro, a ver si verdaderamente había resucitado. Gloria a Cristo para siempre. Por eso él dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Amén. Porque la gente se iba en pos de Jesús. Ya la gente se iba detrás de él. Cuando veía los milagros, pues la gente se iba detrás de él. Cuando fueron a prenderlo, Jesús le dijo, ¿por qué me prendéis? Si yo no os he hecho nada malo, por los milagros que os he hecho. Y ellos dijeron, no, porque tú te haces hijo de Dios. Porque tú dices que eres el hijo de Dios. Y verdaderamente era el hijo de Dios. ¿Pero por qué, hermano? Vienen a prenderlo porque el enemigo de nuestra alma, aleluya, creía que si lo llevaba a la muerte, gloria a Cristo para siempre, nunca iba a quitarle el poder al diablo. Porque el diablo, hermano, sabemos que él seguramente en el momento en que estaba Jesús orando por el pecado del mundo y orando por el momento que venía, gloria a Cristo para siempre, entonces, ¿qué pasa? Que dice que él sudaba gotas de sangre, pero seguramente el diablo estaba diciéndole allí, tú no vas a poder hacerlo, tú no vas a poder hacerlo, tú no tienes poder. Amén, hermano. Sí, hermano, el enemigo siempre va a estar alrededor nuestro para ver cómo nos va a confundir, para ver cómo, aleluya, va a hacer que nosotros desistamos. Fíjate, hermano, que la primera que le hace el diablo a Jesús fue cuando estuvo orando los 40 días y 40 noches. El diablo vino y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quería hacer que Jesús dudara de quién era. Amén. Pero sabe, hermano, que Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Jesús vino para derrotar al diablo en la cruz del Calvario. No antes. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es.
Ahora ya, hermano, el diablo no tenía potestad sobre nadie, sobre ninguna vida, sin ningún espíritu, aleluya, porque él ya había perdido, amén. Él perdió, aleluya, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso él dice, ¿dónde está muerte, aguijón? Y tú, sepultura, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu poder? Para que ahora no tenía poder ni autoridad sobre ninguna muerte. Gloria a Cristo para siempre. Jesús tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario para que nosotros, aleluya, en su muerte tuviéramos vida. Y eso es muy importante, hermano, porque no todo el mundo cree esto. Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida. Si Él no muere, si Él no derrama sangre en la cruz del Calvario, nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Él hubiera muerto, pero si no derrama la sangre, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Si Él hubiera muerto de otra muerte, aleluya, no hubiera habido perdón de pecado. Por eso tenía que derramar la sangre. Por eso aquel soldado, cuando ya estaba diciéndole, Señor, te encomiendo mi espíritu, dice que llegó con esa lanza y clavó la lanza en su costado y salió sangre y agua, que nos limpia de todo pecado. Su nombre es gloria. Si no hubiera habido derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Por eso, hermano, los fariseos, los judíos, que no creyeron en Jesús, aleluya, ahora, cuando ven los milagros, cuando ven que ha resucitado un muerto, entonces cuando van en pos de Él, entonces cuando lo buscan, aleluya. Por eso, hermano, vamos a pedirle al Señor, como antes he dicho, vamos a pedirle al Señor que tome nuestras vidas para que se hagan milagros en este último tiempo, para que la gente crea, que si no creen en la palabra, que creen en los milagros, su nombre es gloria. Y le dice, hermano, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Claro, hermanos, cuando ven que un hombre ha resucitado un muerto, cuando Jesús le dio vista a ese ciego en el capítulo 9 de Juan, que le da vista a un ciego, los fariseos le decían, tú eras ciego, ¿por qué eras tú ciego? Y le preguntaron a los padres, ¿y tu hijo nació ciego? Y es que a ellos no les interesaba si nació o no nació. Querían saber si verdaderamente Jesús le había abierto los ojos. Aleluya. Por eso le preguntaron tanto. Y los padres no querían decir nada. Él edad tiene, preguntarle a él. ¿Por qué? Cuando le dicen a él, ese hombre es un pecador porque el sábado no es el día de reposo. Pero aquel que había sido ciego le dijo, yo no sé si es pecador o no sé, pero yo sé que Dios no oye a los pecadores. Amén. Dios no oye a los pecadores. Así que si Él me ha abierto a mí los ojos, es pues no es pecador, porque ha clamado a Dios para que me abra los ojos. Así que no es pecador. Amén. Y Él le dijo más, una cosa yo sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria a Cristo para siempre. Y eso es lo importante, hermano, que en estos últimos tiempos tenemos que pedir al Señor que tome nuestras vidas para que se hagan milagros en estos últimos tiempos. Hermano, nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado, amén. Pedro y Juan lo dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre que llevaba 40 años allí, con los pies tullidos que no podía enderezarse, se levantó de un salto, amén, y corría dentro del templo y daba gloria a Dios gritando, aleluya, como el Señor le había levantado de aquel 40 años, hermano, tullido. Y yo me gusta decirlo, hermano, porque fue un milagro instantáneo de todo, una recuperación instantánea en toda regla, a su nombre y gloria. Porque yo me accidenté una pierna y me tuve 18 meses
haciendo gimnasia con la pierna para que me pudiera andar bien. Y él llevaba 40 años tullido y se puso en pie y glorificó a Dios. Esos son los milagros que hoy el mundo quiere ver. Esos son los milagros que hoy el mundo, aleluya. Porque ¿sabe qué? Porque ya la gente está alta de palabras. Hay tantas palabras, hay tantos, hermanos, tantas cosas que se han dicho, tantas predicaciones, tantas historias, que ya el mundo está como que no cree. Por eso el Señor tiene que darnos algo nuevo a nuestras vidas, para que la gente crea, para que la gente se salve. Porque nosotros estamos aquí, el Señor nos ha escogido a nosotros y dice que somos sacerdotes de Dios, que somos una nación santa, un pueblo que ha sido adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros tenemos que coger la palabra de Dios y hacer conforme dice la palabra de Dios. El Señor nos ha acogido para que nosotros llevemos la palabra de Dios, para sacar a esas vidas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos cada día más y pedirle al Señor: toma mi vida, dame fuerza, para que yo pueda también orar por los enfermos, aleluya, y se sanen, para que pueda orar por los cojos, y los cojos anden, y los ciegos vean. A su nombre gloria, porque Jesús sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia, Él es el mismo. Él dice: yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y la palabra es ayer y hoy y por los siglos. La palabra nunca se acabará, porque Dios es eterno. La palabra de Dios es eterna, nunca se va a acabar. A su nombre gloria. Por eso le dice: Jesús va a entrar triunfar en Jerusalén. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, fueron. ¿Por qué? Porque se habían enterado que Lázaro había resucitado a Lázaro. Y todo el mundo quería ver a Jesús, a ver cómo había resucitado a Lázaro. Gloria a Cristo para siempre. Pero vemos, hermanos, que Marta incluso no creía. Ella dijo: mi hermano resucitará en la resurrección postrera, porque ella creía en la resurrección después de morir. Aleluya. Pero no creía que Dios podía resucitarlo, porque cuando ese Jesús se va a acercar a la tumba, le dice: pero maestro, si huele ya, si es de 4 días, ¿qué va a esperar a hacer ahí? Porque, hermano, eran 4 días, ya la sangre se había secado, la piel se había deteriorado, todo. Amén. Pero él le dijo: Lázaro, sal fuera. Primero quitaron la piedra y luego él lo llamó, y lo llamó por su nombre. Porque si él dice sal fuera, hubieran salido todos los muertos que había allí alrededor, hubieran salido fuera. Él le dijo: Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro, gloria a Cristo para siempre. Y ahora todo el mundo, como llevaba 4 días muerto. ¿Sabéis por qué llevaba 4 días muerto? Porque los fariseos decían que hasta 3 días el espíritu está alrededor del muerto y en cualquier momento puede meterse otra vez. Aleluya. Por eso Jesús tardó 4 días, para que no hubiera ese engaño que, como decían, no, es que estaba el espíritu ahí, ha entrado. No, ya estaba muerto, llevaba 4 días, ya estaba descompuesto, se estaba descomponiendo. Pero Jesús, cuando lo llamó, se restauró todo. A su nombre y gloria, porque eso es lo que hace Jesús. Jesús lo que hace es restaurar todo, nuestras vidas. Nuestras vidas estaban deterioradas y Jesús vino y las restauró. Por eso dice David: ¿a dónde estaré sin ti? ¿Cómo viviré yo sin ti? Aleluya. ¿Cómo iré yo de tu presencia? Amén. Bendito el nombre del Señor. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron rama y palmera y salieron a recibirle y clamaban: Sanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
¿Ves? Lo reconocieron como rey. ¿Por qué? Porque ya habían hablado que había hecho muchos milagros, gloria a Cristo para siempre. Y ahora lo quieren hacer rey, pero él no vino para ser rey de Israel. Él vino para salvar a todo el mundo. Él no vino para vivir. Él vino para morir, aleluya, por los pecadores. Aleluya, como dice Pablo, en los cuales yo soy el primero. A su nombre, gloria. Vino para morir en la cruz del Calvario porque el hombre, aleluya, tenía que ser redimido. Porque el hombre estaba perdido. El pueblo de Israel estaba perdido. Ya la ley ni la escuchaba. Ya la ley ni la leía. Ya la ley no hacían caso de nada. Por eso, como viendo el Señor Dios Todopoderoso que el pueblo estaba destruido, Él vino mismo, Dios, se hizo hombre para venir, para estar entre los hombres. Aleluya. Para hacer un sacrificio eterno. Un sacrificio, un derramamiento de sangre para perdón de los pecados de todo el mundo. Primero, como dice la palabra, a los judíos. Aleluya. Y después al griego, a nosotros, los gentiles. Gloria a Cristo para siempre. Por eso, hermano, es muy importante. Desde el principio, esto, el diablo, que el Señor lo reprenda, no quería que sucediera. No quería que pasara. No quería, porque él sabía que Dios le había dicho, nacerá un hombre de una mujer que te quebrantará la cabeza. Y cuando nació Cristo, aleluya, lo primero que hizo el diablo, que quiso matarlo, destruirlo. Tuvo que Jesús, con sus padres, huir a Egipto, para que Herodes no lo matara. Después que subió de Egipto y se iba a ir a su ciudad, donde él había salido con su esposo, pero él dice, aleluya, le dijo al ángel, a José, no entres, porque los que aún quedan de los que querían matarlo. Y así que, en vez de subir a donde se quedó en Nazaret, porque también tenía que cumplirse la palabra del profeta, para que le llamaran nazareno. Así que todo estaba cumplido por la palabra de Dios. Todo estaba hecho, aleluya. Todo había sido dicho por Dios, todo lo que iba a ocurrir a su nombre y gloria. Por eso aquí, hermano, dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Y dice, como está escrito, no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Y sabes qué? Que no lo recibieron. Lo maltrataron, le hicieron de cosas, gloria a Cristo para siempre. Pero ¿qué pasa? Que todos los que le